¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo Los Titanes y les vamos a hablar sobre nuestra ponencia. Bueno, primero vamos a hablar cómo favorece el avance científico y tecnológico en nuestro país. En el sector público, México invierte el 0,46% de su PIB en ciencia y tecnología, mientras que en Argentina destina el 0,62%, Brasil 1,16%, en China la proporción es de 1,84% y en Finlandia de 3,78%, según el estudio de Ethos. Pero en el sector privado las cosas tampoco son mejores. Las empresas en el país invierten solo el 39% de sus inversiones en innovación, por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Indagando en la circunstancia, tenemos que hay situaciones a tratar que son una trata de fortalecer la política pública de la innovación, acercar a los investigadores y sector privado, más inversión pública, usar apps con fines de innovación y reforzar la contribución de las instituciones. Últimamente se ha escuchado mucho la expresión de que México es un país que cuenta con muchos recursos naturales, económicos, sociales y políticos para ser una potencia de primer mundo, pero ¿qué nos detiene para lograr este objetivo? Sin duda alguna serán muchos factores. Hoy solo trataremos uno de los fundamentales, la investigación científica y tecnológica. Bueno, la historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que el desarrollo económico y social de los pueblos está ligado inexorablemente a su desarrollo científico y tecnológico. Los países de primer mundo que invierten enormes cantidades de su Producto Interno Bruto al desarrollo de la ciencia y la tecnología saben que es un recurso recuperable. México es uno de los países que menos invierte en rubros. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, apenas percibe el 0,4% del PIB, siendo que de acuerdo con la Constitución mexicana debería destinarse mínimo el 1%. Esto se, esto se debe al famoso Tratado de Bucareli, donde se le prohíbe a México producir tecnología y dedicarse solo a la manufactura. Máximo Aldama describe que en México existen dos factores por los cuales está estancada la ciencia. El primer factor es la falta de inversión en la ciencia, tanto por parte del gobierno y sector privado. El segundo factor es porque se carece de una cultura o educación científica. La mayoría de las escuelas no cuenta con programas que impulsan la ciencia, solo ofrecen carreras o profesiones técnicas para un oficio, pero no para impulsar la investigación o el avance tecnológico. Si indagamos en la historia de México, notaremos que existen grandes investigadores y científicos que han permanecido en el silencio y en el anonimato, contribuyendo enormemente a la transformación social. Tanto nos encontramos en una época donde hemos descubierto la importancia de la tecnología en la educación. Es un tiempo propicio. El sistema educativo está optando por incluir en su currículo materias que impulsen la ciencia, el asombro, la imaginación, así como tópicos de investigación como robótica, creación digital, cultura maker, programación, entre algunas otras. Es tiempo de fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología. Las nuevas generaciones están empapadas de la era digital y esto favorece la formación de individuos sedientos de investigación que, a través del uso de la ciencia, serán capaces de impulsar el desarrollo de nuestro país. Para dar un poco más de contexto de la situación, entraremos con el análisis del Tratado de Bucareli. El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México. Lo anterior debido a que ese entonces presidente de México, el señor Álvaro Obregón, estaba apresurado porque el gobierno estadounidense reconociera a su gobierno obregonista como el triunfante de la revolución. Dentro de este tratado, México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras gringas en nuestro país. El Tratado de Bucareli no llegó a ser ratificado por ninguno de los congresos tanto en Estados Unidos como de México. Sin embargo, con el motivo de su aplicación, la Suprema Corte de Justicia de México concedió un amparo a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, que les dio un tiempo de 15 años para mudar sus inversiones petroleras
a Venezuela. Después de la Revolución Mexicana, largo fue el camino para la reanudación de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América, por sus siglas EUA, pues el vecino país del norte no veía con buenos ojos el tratamiento que los gobiernos revolucionarios daban a las compañías explotadoras de petróleo, estadounidenses en su mayoría. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció la estatitación de la explotación de los recursos naturales del país, en especial la del petróleo. Bajo el porfirismo, esto había quedado en manos del mejor postor, en su mayoría estadounidenses, privatizando. Con el cambio los empresarios fueron a quejarse ante su gobierno aludible graves pérdidas y daños. Así, los Estados Unidos americanos deseaban resarcir los reclamos de los empresarios y seguir obteniendo beneficios de este recurso natural, tan importante para el desarrollo industrial. En cuanto a México, necesitaba de inversiones extranjeras, camino donde era de suma relevancia el conocimiento de los Estados Unidos a la presidencia de Álvaro Obregón. Así, en agosto de 1923, los presidentes de cada país, Álvaro Obregón por México y Calvin Coolidge por Estados Unidos, se reunieron para conferenciar y, en la medida de lo posible, acordar condiciones propicias para ambos frentes. La sede fue un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. El resultado de esta reunión fue un documento que se conoce como el Tratado de Bucareli. En las minutas del documento se otorgaba el resarcimiento, pues Obregón convenció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de dictaminar que el artículo 27 constitucional solo podía referirse, en cuestión de explotación de bienes nacionales, a los procesos posteriores a 1917. Lo anterior era válido y los daños debían resarcirse. Dentro del tratado se acordó lo siguiente: las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses menores a 1,755 hectáreas se pagarían con bono. 2. Para propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado. 3. Se agregaría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las originadas por la Revolución se resolverían aparte. 4. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que hubieran adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando el hidrocarburo. Con lo relatado anteriormente, existen situaciones con posibles ventajas de mejora para hacer un cambio que haga notorio un avance que impulse en la ciencia y ámbitos tecnológicos dentro de nuestro país. El primero sería reformar y mejorar la gobernanza pública del sistema de ciencia y tecnología. El gobierno debe coordinar, establecer y priorizar económica y socialmente, garantizando que los recursos sean suficientes para que los diversos factores públicos y privados conformen el logro de los objetivos y metas por alcanzar. Siendo estos puntos clave que ayudarán a mejorar la situación, estaría el tener un liderazgo político visionario comprometido con un plan y políticas congruentes, a una mejor coordinación entre las secretarías de Estado y agencias gubernamentales, organizaciones empresariales, instituciones educativas y empresas y personajes de la sociedad civil líderes, especialmente hablando por el sector tecnológico. En todos los países de sólido desarrollo científico y tecnológico, los gobiernos juegan un papel clave, invierten recursos crecientes y los 3 niveles de gobierno, promueven la participación de las instituciones de educación, capacitación de investigación y de desarrollo públicas y privadas. Hay necesidad urgente también de un sistema de gobierno sencillo, oportuno y transparente de seguimiento y evaluación y control de los proyectos y la eficacia en el uso de los recursos presupuestales. Todo esto traerá consecuencias positivas para la formulación y revisión de políticas, pero también demostrar al público los beneficios tangibles económicos del uso de recursos escasos y movilizar recursos privados, siendo entonces el objetivo este es el fortalecer las bases de información y los indicadores y estadísticas de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación.
El segundo punto sería fortalecer las bases de recursos humanos, la calidad de la educación a todos los niveles y de los sistemas de educación y entrenamiento de científicos, ingenieros, tecnólogos y toda clase de personal profesional, técnico, administrativo es clave. Urge también revisar y fortalecer la calidad de la educación primaria, secundaria y preparatoria en los diversos ámbitos. Habría que realizar permanente una evaluación y clasificación de los recursos humanos especializados, ciencia, tecnología e innovación. Más allá de los esquemas de la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores y las empresas, los conocimientos y habilidades adquiridos a través de los sistemas formales de la educación y capacitación deben ser actualizados, creando estos esquemas e incentivos apropiados. Por fines de innovación, se requiere ampliar opciones de especialización en educación secundaria y en la preparatoria y capacitación vocacional en empresas, asociaciones gremiales, bancos comerciales y de desarrollo de instituciones políticas y privadas. 3. Reforzar la contribución de las instituciones. El sistema de investigación pública dentro y fuera de las universidades, politécnicos y otras instituciones de investigaciones públicas ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos importantes desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o por sus siglas el CONACYT, pero persisten muy diversos problemas y desafíos derivados de las limitaciones de los recursos humanos, ya sean financieros, materiales y la falta de visión, liderazgo y coordinación con el gobierno y el sector empresarial. Según algunos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hay traslapes innecesarios, escalas subóptimas de operación, insuficiencia de vinculación con otras instituciones y, en su caso, con el sector productivo y los gobiernos federales y estatales. Y para atender estos problemas se requiere toda una transformación ya sea institucional y casi siempre los recursos financieros y tiempo para reorientarlos y reubicarlos. Hay incluso áreas prioritarias económicas y sociales donde prevalecen lagunas o donde las instituciones han dejado de cumplir las funciones para las cuales fueron concebidas. Para hacer frente a esta problemática con éxito se requiere una visión estratégica clara y precisa en relación con la división del trabajo entre universidades e institutos independientes sectoriales y o regionales de investigación, y a su vez haciendo la búsqueda de un equilibrio razonable y haciendo el complemento entre ambos tipos de instituciones. Una profunda reestructuración del gobierno, cobertura y visión estratégica de los institutos de investigación pública y de las universidades debería convertirse en una condición primordial para permitir su fondeo y su expansión a futuro. Habría que ver si se requieren más o menos institutos, pero para eso tendría que estar mejor estructuradas y mejor orientadas, particularmente en el área de investigación tecnológica y desarrollo experimental. Es vital que los institutos y su fondeo se vinculen crecientemente a la solución de problemas y las demandas específicas y sociales desatendidas y prioritarias de la población, aprovechando los recursos de la digitalización y las revoluciones de la comunicación, la biogenética y la inteligencia artificial. Bien, en el equipo se concluyó entonces en confirmar propuestas como soluciones más reales, pensadas en objetivizar una respuesta más asertiva para erradicar la problemática o reducir estragos de esta con las siguientes ideas. La primera es fortalecer la política pública de innovación. Esto creando una agencia especializada en innovación y que eleve la importancia de la ciencia y la tecnología para que tenga una secretaría por cada estado. La segunda es acercar a los investigadores y sector privado. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, podría, a través de promociones e incentivos, promover una mayor colaboración entre el sector público y privado. La tercera es tener una inversión pública mayoritaria o tener más inversión pública. Esto es debido a que en 2014 se contempló que el Fondo de Inversiones en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación sería de un solo millón de pesos. El CONACYT y la Secretaría de Hacienda, CHCP por sus siglas,
Deben evaluar y hacer cargo de subsanar los déficits en diferentes áreas que implican el buen desarrollo tecnológico y científico a nivel industrial y académico. La cuarta es usar apps con fines de innovación. Este mecanismo pues, puede ser ideal para crear centros de investigación orientados a la industria, constitución de empresas con base tecnológica y formación de recursos humanos especializados. Es un país con altos recursos en materia prima y sus derivados para crecer el área tecnológica y científica del país. Sin embargo, lo que no nos permite llegar al punto máximo de un país altamente desarrollado como lo son las potencias asiáticas y las norteamericanas es el bajo recurso monetario que se le brinda a toda nuestra república y la poca atención en temas de desarrollo tecnológico que se le proporciona a la gente, la falta de interés en temas más asociados a la ciencia y por supuesto la poca empatía y actitud desinteresada en ampliar conocimientos. Asimismo, tenemos no solo una problemática con estos asuntos financieros, sino que culturalmente tenemos situaciones negativas que someten a la población a un desinterés e ignorancia absoluta en que se tiene que solucionar para incentivar a un cambio radical en la forma en cómo dejamos que el país tenga la oportunidad de obtener a más gente con la disciplina de ser informada y despierta en todos estos temas y se vuelva un tema de interés común. Siendo que estas dos situaciones son arregladas, entonces podremos acordar que nuestro país ya no se catalogaría como un país en vías de desarrollo. Si bien el problema radica más en el hecho económico, también lo hace en la actitud apática que un país puede tener ante temas de mejora, como en este caso son el desarrollo científico y tecnológico. El equipo de los Titanes les agradece por su atención. Gracias.